Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más en nuestra enseñanza del día miércoles, esperando que cada uno de ustedes sea bendecido, esperando que cada uno de ustedes tenga paz del Señor y que podamos todos juntos aprender de su palabra. Recordemos que toda su palabra, ¿verdad?, nos enseña la manera que debemos de vivir, de la manera que a Dios le agrada. Es indiscutible pensar que muchos podemos decir que tenemos una buena vida. Una buena vida me estoy refiriendo a que, como mucha gente lo dice, no hago mal a nadie. Pero eso no es garantía de que estemos viviendo como a Dios le agrada. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, ahí nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, si estamos viviendo de una buena forma, de una buena manera. Cuando nosotros vivimos de una buena manera, conforme a los estándares del Señor, nuestra vida va a ser bendecida, nuestra vida va a ir de gloria en gloria, vamos a mejorar en muchas cosas, vamos a tener un mejor desempeño laboral en la casa, vamos a poder tener mejor relaciones, vamos a poder tener diferentes tipos de cosas que hagan notar que estamos siendo muy bendecidos. Así es que, mis amados hermanos, recordemos siempre eso, porque cuando nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio capítulo 28, dice: si oyeres hoy atentamente la voz del Señor tu Dios, es decir, que si nosotros hacemos lo que a Él le agrada, todas estas bendiciones nos alcanzan. Y pues lo que queremos dar es tener bendición, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere, que podamos desempeñarnos, ¿verdad?, de una buena forma y bendecir a nuestra simiente. En esta noche, mis amados hermanos, tengo un tema que en este momento, ¿verdad?, podría parecer difícil de realizar, que en estos tiempos es difícil ponerlo por obra, pero déjeme decirle que no hay ninguna cosa imposible que no podamos realizar con el favor de Dios. Yo creo, y lo he pensado, ¿verdad?, desde hace muchos años, que lo difícil es cuando uno no quiere. Cuando uno no quiere, realmente es imposible. Porque cuando uno quiere, el Señor nos ayuda, porque Él es el Dios de los imposibles. Entonces, mire, en esta noche, acompáñenme por favor al libro de Lucas capítulo 10, versículo 25, y vamos a leerlo, ¿verdad? Hoy en esta noche está haciendo un poquito de frío, esperando que usted, ¿verdad?, pueda tener ahí un cafecito a la mano, que pueda tener algo, ¿verdad?, para que usted esté con nosotros en esta transmisión en vivo. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice aquí: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una vez más lo voy a leer, usted lo tiene aquí en pantalla, y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El tema de hoy, amados hermanos, el verdadero ayuno. La palabra ayuno viene de abstenerse, de no ingerir alimento. Pero cuando nos vamos, ¿verdad?, al ayuno que Dios especifica, hay muchos tipos de ayuno, pero haciendo énfasis y referencia a abstención de. Jesucristo hace un ayuno muy particular, que es no hablando. Él solamente hablaba cuando era realmente necesario, cuando enseñaba, cuando predicaba, cuando tenía que explicar algo o cuando iba a hablar con una persona. De allí en adelante él no hablaba. Y es que eso lo podemos encontrar en el libro de Proverbios, que aún, ¿verdad?, el tonto se le alaba cuando calla. Quiere decir que muchas veces cuando nosotros hablamos podríamos estar hablando cosas que no son correctas, o simplemente va palabrería. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero hay muchos tipos de ayuno en la Biblia. Está el del ayuno de palabra, está el ayuno de comida, de agua, ayuno de alimentos no consagrados. Hay varios tipos de ayunos. Pero cuando nos vamos al verdadero ayuno, no quiere decir que los otros sean falsos, son buenos. De hecho, hay mucha gente, ¿verdad?, dentro de la cristiandad y aún fuera, que hacen ayunos, no comen y no beben,
y eso, ¿verdad? Puede trae bendición y es ¿cómo podría decirlo? Trae un beneficio para el que lo hace. Pero cuando nosotros, amado hermano, hacemos ese tipo de ayunos, trae un beneficio, pero hay un ayuno que a Dios le agrada más. En algunas oportunidades lo he explicado en diferentes clases, pero nunca vamos a terminar un tema, ¿verdad? Sabe usted que la Biblia es muy amplia, la palabra de Dios es infinita. Entonces, cuando nos vamos a este verdadero ayuno, trae un planteamiento, ¿verdad? Y un desenlace. Pero cuando vamos al libro de Lucas, acompáñenme, nada más que un poquito más adelante, ¿verdad? Bueno, más atrás, porque nosotros leímos el versículo 25 y ahorita le voy a mostrar el 26 y dice, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tenemos que hacer, ¿verdad?, una pausa aquí. Cuando nosotros vemos el versículo 25, un maestro de la ley, un intérprete de la ley, se le acerca a Jesucristo y le dice maestro. No quiere decir que decirle maestro esté mal, pero no estaba, ¿cómo puedo decir? No estaba entendiendo el señorío de Jesucristo. Déjeme ponerle algunas cosas aquí. Cuando nosotros observamos la vida de los apóstoles, en un principio le llamaban maestro, posteriormente le llamaron Señor. Y es más, en una ocasión, ¿verdad? Por revelación, Jesucristo les pregunta, ¿y quién creen que soy yo? Y entonces el apóstol Pedro le dice, es que tú eres el Hijo de Dios. Y dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De manera que entonces, a lo mejor en un principio a nosotros se nos revela el Señor como el Salvador, se nos revela como el Maestro, como el Rabí, pero tenemos que llegar, ¿verdad?, a una estatura de decirlo, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Cuando nosotros nos vamos a la última interacción, ¿verdad? Una de las últimas interacciones que tuvo los apóstoles con Jesucristo, que es en la última cena, ahí hubo varias cosas muy interesantes. Una de ellas es que dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces, cuando empiezan a decir, ¿verdad?, los apóstoles, dice, seré yo Señor, y así varios. Y cuando toca el turno de Judas, dice, seré yo maestro. Entonces ya no creyó en el señorío del Señor, sino él lo vio como maestro. Entonces, amados hermanos, es muy importante que nosotros le demos el nombre que debe ser a nuestro Señor. Si es nuestro Maestro, amén, gloria a Dios, pero sabiendo que Él es el Señor de señores. Entonces, cuando Judas nombra, yo seré yo maestro, entonces él ya no respetó, ya no honró su poderío, su deidad, su señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que por eso él actuó de una manera muy diferente, traicionándolo, porque ya no lo vio, ¿verdad?, como el Señor, sino como un maestro. Entonces este intérprete de la ley se le acerca, ¿verdad?, y diciéndole, maestro, ¿con qué heredaré la vida eterna? Entonces, y otra palabrita que aparece aquí en Lucas, capítulo 10, versículo 25, le dice, para probarle. Quiere decir que querían saber qué opinaba él, como que querían hacerle caer. Y eso es muy común, amados hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Muchas veces hay gente que ya sabe la respuesta, pero sin embargo pregunta solamente para molestar o para ver qué opina o para ver si uno dice lo correcto. Sin embargo, ¿verdad?, sabiendo Jesucristo los pensamientos, y lo vemos en varios pasajes que dice, y él conociendo los pensamientos, entonces, pero no hemos orado, ya me adelanté. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te ruego en esta noche que podamos aprender de tu palabra. Señor, trae sobre nosotros revelación, aliento de vida tuyo, espíritu de revelación, y que podamos juntos aprender. Señor, permite que tu palabra llegue íntegra, que tu palabra llegue, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que vea esta enseñanza el día de hoy y aún en el futuro. Yo te ruego que los bendigas, que los guardes, que tú, Señor, los incites a buscarte con todo su corazón, que tú, Señor, muevas su alma, su espíritu y aún su cuerpo, para que ellos puedan buscarte, que podamos buscarte, Señor, de la manera que a ti te agrada, procurando siempre hacer el verdadero ayuno. Te suplico, Señor, que
que toda palabra ociosa de mis labios, Señor, tú la refrenes y que venga, Señor, carbón encendido para que llegue tu palabra íntegra, tu palabra, Señor, de la mejor manera. En el nombre de Jesús te lo ruego, amén y amén. Entonces, este intérprete de la ley diciéndole, ¿verdad?, para probarle. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, usted sabe, siendo el sabio más sabio de todo el universo y de todos los tiempos, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, mire, vamos por partes. Recuerden que hoy es un día de enseñanza. Entonces, lo primero que dice, ¿qué está escrito en la ley? Es decir, que nuestra vida no es que la vayamos a basar, ¿verdad?, en la ley, sino en los principios, en ese estándar que Dios dejó para que nuestra vida, ¿verdad?, fluyera en bendición. Por eso él hace esa pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Y lo siguiente que le pregunta es, ¿cómo lees? Quiere decir que este hombre, como mucha otra gente, lee pero para beneficio, lee para ¿cómo podré explicar esto? Como para la palabra ponerla a su favor, pero así no debe de ser. Porque mire, cuando dice, ¿cómo lees? Como que le estoy diciendo, pues que no estás leyendo bien. Entonces, mire, hay muchos tipos de personas. Hay gente, ¿verdad?, que ocupa la Biblia para discutir. Hay gente que ocupa la Biblia para sentirse más, ¿verdad?, que sabe, que sabe Biblia. Hay otra gente que puede ocupar la Biblia para hacer sentir mal a alguien. Otros pueden ocupar la Biblia para justificarse. Otros pueden ocupar la Biblia para, no sé, ¿qué podríamos decir? Convencer a alguien. Entonces, la palabra de Dios, mucha gente lo ha ocupado para múltiples cosas. Déjenme le digo que aún mucha gente ha ocupado y ocupa la Biblia para hacer hechicerías. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Sí, porque como la Biblia, la palabra de Dios tiene poder, entonces hay gente, ¿verdad?, de alto rango hechicero que ocupa aún la misma Biblia para hacer maldades. Y no es que la Biblia sea mala, sino que la ocupan para hacer mal, ocupan sus principios. Eso a mí me indigna, porque yo digo, ¿cómo es posible que las tinieblas ocupen la Biblia para mal y muchos hijos de Dios no quieren ocupar la Biblia para bien? Porque están en ese segmento, ¿verdad?, de hacer la Biblia a su manera, y eso es totalmente incorrecto. El hacer la Biblia a nuestro modo no debe de ser. Nuestra vida tiene que basarse en la palabra. No puedo yo venir a escoger ciertas cosas de la Biblia y ciertas no, sino que debemos de estar en la normativa que Dios puso. Por eso Jesucristo dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está en el canon? ¿Qué está en esos modelos que Dios dejó para que tú, ¿verdad?, puedas heredar la vida eterna? Miren, una vez más le voy a mostrar ese, dice, ¿qué haciendo heredaré la vida eterna? Él estaba interesado en estar en el cielo. Él estaba, este intérprete de la ley estaba interesado en poder, ¿verdad?, llegar a los cielos. Hoy mucha gente no está interesada en ello. Hay otra que sí. Hay otro que quiere llegar al cielo porque no quiere ir al infierno. Hay otra, ¿verdad?, que puede estar buscando a Dios porque quiere que Dios lo bendiga. Hay otras personas que pueden estar buscando a Dios porque quiere sanidad. Y no es que sea malo, todo es válido en ese aspecto. Alguien tiene necesidad, Dios es bueno y le contesta. Pero por eso Jesucristo dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué hay allí? Entonces, él le contesta, mire, de esta manera, el intérprete, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mire, eso usted lo puede encontrar, me parece, si no mal recuerdo, Deuteronomio capítulo 6, donde dice el gran mandamiento. Cuando habla del gran mandamiento es cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, de una manera integral, con nuestra alma, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Con nuestra alma es con todos nuestros sentimientos, con todas nuestras emociones. Cuando se refiere con todo nuestro espíritu es con toda nuestra vida, porque ese es el aliento de vida. Y cuando dice con todas nuestras fuerzas, está hablando del cuerpo, haciendo referencia a que debemos de vivir en una santidad. Entonces,
cuando nosotros vemos este tipo de situación, entonces al amar a Dios estamos garantizando el llegar al reino de los cielos. Cuando nosotros ponemos por obra este primer mandato, amarás al Señor tu Dios, entonces cuando uno ama a Dios, uno lo respeta, uno lo honra, uno lo bendice, uno le hace caso. Entonces ya no se le ve como maestro, sino se le ve como Señor. Entonces, a partir de ahí viene el segundo mandato, que usted bien se lo sabe: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mire, vamos al versículo 28. Acompáñenme, por favor, al versículo 28. Y dice aquí: y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, quiere decir que cuando Jesucristo le dice qué dice la ley, entonces nos basamos, ¿verdad?, en ciertos principios de la palabra de Dios. Ahora, cuando nos vamos a esos principios, cuando lo vivimos, vamos a heredar vida eterna. Y aún, ¿verdad?, eso venidero ¿cómo lo podría decir? Eso venidero del futuro, del reino de los cielos, lo vamos a poder vivir en esta tierra. Por eso, ¿verdad?, es importante que nosotros lo vivamos, porque dice, bien ha respondido, haz esto. No le dijo, síguelo pensando, mira, síguelo estudiando, cuando ya estés convencido lo haces. No. Su respuesta de Jesucristo fue, haz esto y vivirás. Entonces, mi amado hermano, resumido, ¿verdad? ¿Cómo podríamos resumir el Evangelio? Aprendiendo la palabra de Dios y haciéndola, viviéndola, poniéndola por práctica. Entonces, haz esto y vivirás. Vamos a lo siguiente. Quiero llegar a un punto, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí quería yo llegar, porque vuelvo al punto, ¿verdad?, anteriormente mencionado, donde la gente, aún mucho cristiano, quiere justificarse de lo que dice la Biblia. Déjeme poner algún ejemplo que muchas veces lo he puesto. Si la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, es decir, ámalos, cuídalos, procúralos, bendícelos, entonces eso es lo que nos incita a hacer los principios que Dios dejó, que amar, cuidar, procurar, ver, honrar, caravanear, ¿verdad?, a nuestros padres. Entonces, eso es lo que dice la palabra. ¿A quién? A papá primeramente y a mamá. Cuando alguien, ¿verdad?, no lo hace con alguno de los dos, entonces no está poniendo por obra ese principio bíblico. Entonces alguien podría justificarse y decir, es que no conozco a mi papá. Bueno, vamos a ponérselo, ¿verdad?, que no lo conocía, que es muy raro, pero vamos a poner que sí. Porque yo he conocido gente que a lo mejor no conoce, no vivió con sus padres, pero sin embargo saben quiénes son. Y porque es algo natural, ¿verdad?, del ser humano. Pero vamos es que mi papá me golpeó, es que mi mamá me abandonó, sea la razón que haya sido. Primeramente, ¿verdad?, tenemos que honrar a papá y posterior a mamá. Hay gente que honra a mamá y ya casi se llega el Día de las Madres, ¿verdad? Pero hermano, honran a mamá, pero no a papá. No están cumpliendo con esa palabra de Dios que los va a bendecir, porque dice, y tus días se alargarán sobre la tierra. Es decir, que no van a haber una muerte cuando alguien es joven, sino cuando alguien ya sea viejo. Entonces, alguien justificándose, es que pues me maltrataron, me abandonaron, haya sido lo que haya sido. Es más, ayer mismo me maldijo. Eso no importa. Recordemos que la bendición de Dios es mayor que la maldición aún del diablo. Entonces, vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo. Hablando de esa justificación que lleva a la gente, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. La Biblia nos enseña que, vamos a poner un ejemplo a lo mejor no tan fuerte. La Biblia nos enseña que debemos de casarnos. ¿Le parece? La Biblia dice, no tendrás relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero habrá alguien que diga, ¿de qué sirve firmar un papel si estamos contentos, si estamos felices? No importa. ¿De qué sirve? Bueno, entonces, podría tener 1001 justificaciones.
aparentemente, ¿verdad?, correctas. Y digo aparentemente porque pues vivimos bien, no pasa nada, estamos contentos, lo decidimos, no sé, ¿verdad? Y aparentemente. Entonces la gente se puede estar justificando en ello. Pero cuando nosotros, amado hermano, notamos este tipo de problemáticas, entonces no hay una bendición para nuestras vidas. Dios cada parte de su palabra la hizo para bendecirnos, no fue para castigarnos, no fue para molestar a alguien, sino para bendecirnos, para poder alcanzar mayores cosas. Voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Pongamos que alguien tiene necesidad, alguien tiene problemas en su alma, en su corazón, está angustiado, triste, acongojado, no sabe qué hacer, ya le oró a Dios y al parecer no hay respuesta, ¿verdad? Pero sabe que a lo mejor dentro de la congregación puede acercarse a un hermano, una hermana y poderle entrar, ¿verdad?, en una consejería y que le diga, mira, vas a una orientación, esa sería la palabra, ¿verdad? Una orientación para que entonces pueda recibir sanidad en su alma. Eso lo dice la ley, ¿verdad? Cuando alguien tenga un problema, va a ir con los levitas y entonces ellos te dirán qué hacer. Entonces, alguien, ¿verdad?, tiene un problema, pero puede justificarse y decir, no, es que esto está muy vergonzoso, ¿cómo lo voy a decir? Es muy vergonzoso. Alguien puede decir, no, pero ¿para qué le voy a decir algo a alguien? El Señor me tiene que contestar. Otro podría decir, ¿para qué le voy a decir? Si a lo mejor después lo divulga y la gente lo sabe. Mire, sea cual sea la justificación, por eso mucha gente no alcanza sanidad, porque está viendo múltiples cosas, pero no está viendo la principal, ¿verdad?, bendición, que es que va a ser libre. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad?, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, si yo amo a Dios, lo honro, lo bendigo, pero mi prójimo, ¿quién será mi prójimo? ¿Verdad? No pasa nada. Entonces, ya estoy del otro lado, me voy derechito al cielo con todo y tenis, ¿verdad? Eso es lo que él estaba diciendo, porque él se quería pasar por alto esa bendición de ayudar al prójimo, de amar al prójimo, queriendo justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Vamos a los ejemplos anteriores. ¿Y para qué me caso? ¿Y será bueno casarme? ¿Y será que entonces le tengo que contar a alguien? No, no necesariamente, pero si estás atorado, pues entonces es necesario para que tú salgas de ahí. En otro, ¿verdad? Dijimos, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿quién son mis padres? No, nunca nadie me dio. Entonces, hermano, la justificación va a traer problemas en nuestra vida espiritual y en nuestra vida secular y en todas las etapas de nuestra vida, por esa autojustificación que aparentemente, ¿verdad? Y hay gente que se autojustifica con versículos de la Biblia. Sí, porque mire, vamos a ponerle honra a tu padre, hay un versículo que dice, no llaméis padre, entonces alguien puede decir, no existen los padres. Entonces, mire, hay tantas justificaciones, pero eso no nos va a llevar a algo bueno. Entonces, déjeme pasar al versículo 30, se empieza a poner interesante. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Versículo 31, aconteció que después un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Bueno, verso 33, pero un samaritano, recuerden que los samaritanos eran tildados como algo no muy bueno. Eran como pueblo Israel, pero mezclado con gentiles, y entonces como que los samaritanos eran como algo feito, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, mire, vamos viendo que ese tipo, esa enseñanza, ¿verdad? O esa idea de lo que es un prójimo, estamos hablando que puede ser cualquier persona, porque este samaritano vio una persona golpeada, vio una persona que tenía necesidad. Entonces, al ver esa situación, fue movido a misericordia.
Mire, cuando hablamos de movido a misericordia, es una influencia que trae el Espíritu Santo sobre la gente para que haga algo. Pero cada uno de nosotros puede aceptar, ¿verdad? Esa influencia de Dios hacia nosotros, o alguien puede decir, no me interesa. Entonces, cuando vemos a este hombre, a este samaritano, él sí dejó que eso se hiciera más grande. Voy a poner un ejemplo, veo a una persona que a lo mejor no tiene que comer y yo tengo mi manzana, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo me mueve a misericordia para que le dé mi manzana. Pero yo puedo decir, ay, es que no he desayunado, ay, para la otra. Entonces se vino esa misericordia de parte de Dios, pero alguien puede decir, no se la doy. Otro puede decir, si se la doy. Entonces Dios siempre está influenciándonos a hacer cosas. Cuando son positivas, entonces quiere decir que Dios nos está influenciando. ¿Por qué digo que positivas? Porque la Biblia nos enseña que del corazón del hombre no sale nada bueno. Entonces cuando es una influencia positiva, entonces quiere decir que Dios nos está influenciando a hacer algo bueno. Algo verdaderamente bueno, ¿verdad? No me estoy refiriendo a algo bueno que parezca malo o algo malo que parezca bueno. Entonces, mucha atención con ello, ¿verdad? Pero entonces vemos esta situación de que es impulsado a misericordia y él obedece ese impulso y entonces le venda las heridas, le echa aceite, vino, lo pone en la cabalgadura. Entonces, este hombre no conocía al que lo habían despojado. Este hombre no conocía al que lo habían delinquido. No lo conocía. Entonces, cuando hablamos de esos prójimos, entonces toda persona, hermano, toda persona, si dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces tenemos que amar a todas las personas. ¿Cómo sé que es el amor? No roba, no miente, no ultraja, es responsable, respetuoso, ayuda a los demás. Todo eso, entonces me estoy refiriendo a todos. No nomás al que es mi conocido, al que me cae bien, a mi amigo, a mi cuate. No, estoy refiriéndome a toda la persona, ¿verdad? Que usted y yo podamos encontrarnos en el camino. Eso es nuestro prójimo. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero es que le doy mi manzana, pero, ¿verdad? Más adelante me encuentro otro, ¿a quién se la doy? Pues donde se te haya movido esa misericordia. Si fue con el primero, bueno, con el primero. Si fue con el segundo, pero que haya un movimiento de misericordia. Entonces nos vamos, ¿verdad?, al versículo 35. Mire, acompáñenme, por favor. Vamos a ir a una parte bien importante de esto. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Es un versículo, es un capítulo, ¿verdad?, un texto muy conocido. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ponga mucha atención, ¿verdad? Porque es el intérprete de la ley que lo hizo para probar a nuestro Señor Jesucristo, que se estaba justificando, y mire lo que contesta. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nuevamente Jesucristo, ¿verdad?, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses, le dice, ve y haz. La palabra haz aquí, ¿verdad?, significa hacer. Es del verbo hacer. Entonces le dice, ve y haz, pon por obra. Y pero le dice, ahora ponlo por obra tú mismo. No le dijo, a ver, los demás, oigan, escúchenme. No. Sino aquel que estaba pidiendo esa autojustificación. Entonces, mire, déjeme serle muy franco y serle muy puntual. Mire, voy por partes. Muchas veces, ¿verdad?, dentro de las prédicas, enseñanzas, cápsulas, no sé, X, ¿verdad?, enseñanza, podríamos decir, ¿verdad?, es que yo estoy esperando respuesta de Dios y, bueno, ¿cómo digo esto? No es que lo digamos por alguien, no, sino que Dios le está hablando a su corazón y por eso le llegó. Entonces, yo he conocido gente, hermano, que puede decir en esa autojustificación, es que ayer a lo mejor fue administración y como sabe que tengo un problema, me lo está diciendo a mí. Bueno, y si te está cayendo, entonces es para ti. Pero si a lo mejor, ¿verdad?, hay otra persona que nunca ha hablado y es para ti. Entonces Dios, ¿verdad?, te va a hablar a ti que tienes esa necesidad. En este caso, ¿verdad?, habrá gente que diga, pero es que ahorita ¿cómo voy a hacer misericordia si no hay trabajo, si no hay esto? Hazlo, dice, ve y hazlo tú mismo. Habrá otra persona que Dios ya está obrando en su corazón, ¿verdad?, para que haga misericordia, pero nomás no quiere.
Habrá otras personas que dicen, ay, yo ya soy muy buen cristiano, estoy yendo al templo, estoy escribiendo, estoy haciendo eso, pero no vea al prójimo. Hermano, Dios lo está haciendo reflexionar. De otra manera, vemos diferentes prédicas, enseñanzas, y que entonces cuando se habla la palabra de Dios y te llegó, es porque te está hablando a ti el Señor. Mire, yo creo que ahorita en tiempo de encierro, que no nos vemos ni nada, yo creo, hermano, si nos está llegando una palabra de Dios, yo creo que viene más del corazón de Dios. Porque póngale usted que a lo mejor nos vimos, ¿verdad? Y dentro de la plática escuché que a lo mejor alguien no tiene trabajo. Digo, pídele al Señor trabajo. Póngale que a lo mejor yo en mi carne, ¿verdad? Busque de trabajo, el Señor lo va a bendecir. Bueno, pero oye, hermano, que no tenemos esa interacción y que el Espíritu Santo te está hablando por medio de su palabra, es para ti, es para ti. Hay gente, hermano, que Dios le habla y dice, ay, ¿será para mí? Es para ti. Si estás en un conflicto, si tienes alguna duda o algo y está llegando la palabra, es porque Dios te está contestando. Muchas veces la gente quiere que llegue un ángel o que escuche una voz del cielo, se abran los cielos y que Dios le hable. Hermano, no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Claro, Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero es que Él siempre está ocupando vasijas de barro para bendecirnos. Es decir, ocupa gente también. Entonces, mire, el que usó misericordia, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, vamos a esta parte, hermano, donde Jesucristo nos está incitando, ¿verdad?, a hacer lo mismo, a vivir esta palabra de Dios para ver por los demás. ¿Cuán importante es esto? Que déjenme hacer aquí una acotación y vamos un poco a la historia. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, la historia bíblica, leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, nos vamos a todos los libros históricos, usted se puede dar cuenta que Dios en un principio les dejó leyes, mandatos, ordenanzas, y vemos, ¿verdad?, cómo Moisés describe eso y dice, es que no hay otro pueblo, no hay otro país que tenga juicios ni reglas tan justas como las tiene Israel. Entonces, no solamente eran leyes para que alguien fuera castigado, ¿verdad?, por si no lo hacía, sino que eran leyes justas, leyes que iban a beneficiar al pueblo. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Aquí en México tenemos una ley que es toda persona, todo niño tiene derecho a ir a la escuela, ¿verdad? Es una ley, pero esa ley está beneficiando a la población mexicana. Entonces, cuando alguien no lleva a un niño a la escuela, está violando esa ley, tiene un castigo. Pero, ¿verdad?, el trasfondo no es que se castigue, sino de que tenga una educación básica. Entonces, lo mismo sucede con las leyes de Dios. Las leyes de Dios, Dios las instituyó para, ponga mucha atención, para bendecir al que vive esas leyes, mandamientos y estatutos. No es para bendecir, yo hago el mandamiento y bendice a mi vecino. No, es para bendecirte a ti. Por eso Jesucristo dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, vamos viendo todo eso y entonces las leyes, hermano, los mandamientos, los preceptos, el pueblo de Israel fue uno de los errores terribles de ellos. Tuvieron muchos, ¿verdad? Y no es que los juzguemos, sino que estamos viendo su desempeño para que nosotros no caigamos en esos errores. Entonces, el pueblo de Israel tuvo un problema terrible. ¿Cuál fue el problema? Uno de los tantos, ¿verdad? El problema fue que los leyes, mandamientos y estatutos los ocuparon para castigarse. Aquel no está haciendo esto, castíguenlo. Aquel no está haciendo... No, para eso no era la ley. Era para incitarlo a que le fuera bien. Era para bendecirlo, ¿verdad? A la persona, a nuestro paisano, a nuestro primo, a nuestro vecino. Era para bendecirlo. Pero sin embargo ellos empezaron a ocupar la ley de Dios. ¿Para qué? Para molestarse. Ocuparon la ley de Dios para, estás mal, estás equivocado. No, hermano. Por eso Jesucristo vino, ¿verdad?, y mostró el verdadero camino, diciéndoles, espera, tranquilos. No puedes tú decirle de la paja de aquel si tú tienes una viga de este pelo. Hay gente, hermano, que va y enseña dice la Biblia, pero no vive la Biblia. Entonces no puede estar enseñando a alguien. La Biblia lo describe como guías de ciegos.
O sea que los dos se van a ir al hoyo, ¿verdad? Porque ninguno de los dos está viendo a causa de que aquel que está enseñando, pues no lo está viviendo. Cuando alguien lo vive, entonces va a tener solvencia, autoridad de parte de Dios para podérselo mostrar a otro. Es decir, yo ya veo, ahora voy a hacer que este vea. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vemos que a lo largo de la historia, Dios les puso leyes justas. Dios les puso, mira, hay una ley bien hermosísima, hermano, que viene explicada en el Nuevo Testamento, pero que en el Antiguo Testamento viene así, le dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir eso? Que el animalito, un toro ya viejo, ¿verdad? Lo ocupaban para dar vueltas y que el grano, ¿verdad? Se tronara para poder sacar la semilla, ¿verdad? Limpia y poder ser comestible. Entonces al buey lo ponían ahí a dar vueltas, pero usted sabe que dentro de eso, entonces puede el buey comer, estar comiendo. Entonces Dios se ocupó, imagínense hermano, de este animalito, diciéndole a los judíos, miren, pongan mucha atención, no le vayan a poner ahí un bozal, porque mucha gente le puede decir, ay, no, es que se está comiendo el trigo. Y dice, no se lo pongas, deja que coma, porque si está comiendo va a trabajar más fuerte, Entonces mucha gente, hermano, empezó a ocupar la ley para mal. Entonces, cuando vemos esta circunstancia, vemos este problema, mucha gente del pueblo de Israel empezó a ocupar las leyes, mandamientos y estatutos para fastidiarse la vida unos a otros, para enriquecerse unos a otros, para ocupar la Biblia de parapeto y decir, ah, es que esto dice la ley, por eso yo lo hago, pero eran maquinaciones malas y perversas. Entonces llegamos, ¿verdad?, al libro de Isaías, y acompañen por favor ahí, porque vamos a leer esto de una manera un poquito más detallada. Libro de Isaías, capítulo 58. Usted lo puede leer desde el versículo 1. Y está muy interesante porque Dios les empieza a reprochar y les dice, es que ustedes están ayunando. El ayuno, haciendo referencia a que el ayuno que ellos ocupaban era no comida, no bebida, y hacían otros protocolos. Uno de ellos era ponerse silicio. Silicio es una tela, ¿verdad?, áspera que hacía incomodar al que la traía. Un tipo, ¿verdad?, como de tela, ¿verdad?, como de zacate, que entonces se la ponían, entonces eso incomodaba y se la ponían todo el día. El ayuno, ¿verdad?, generalmente era de puesta del sol a 6 de la tarde hasta el otro día, porque ese era los días, ¿verdad?, bíblicos. Entonces se lo ponían, aparte se ponían ceniza. ¿Cuál es la ceniza? De ahí de este tipo de lo que se había quemado, entonces ocupaban y se lo ponían en la cabeza. ¿Qué significaba cuando alguien andaba en ayuno, silicio y ceniza? Quiere decir que él se estaba humillando. Se estaba humillando, ¿para qué? Para que entonces Dios lo viera. Y tenía resultados, porque lo vemos en diferentes personas, ¿verdad? Lo vimos en David, lo vemos en diferentes reyes que se humillaron, se pusieron silicio, ceniza. También lo vemos en el libro de Jonás, cuando va a Nínive, y en Nínive, ahí, ¿verdad?, se ponen silicio, ceniza, aún se ponen a ayudarlos de pecho. Es decir, los recién nacidos, ¿verdad?, en vez de tomar leche materna, les cortaron el suministro para hacer llamar la atención de ellos. Pero llegó un momento que para todo ocupaban el ayuno, para todo. Es más, tenía alguien un problema y oraban y ayudaban para que según el Señor los viera. Entonces el Señor, ya molesto, ¿verdad?, le dice, yo no escogí eso. Yo en ningún momento les pedí que dejaran de comer, yo en ningún momento les pedí que dejaran de beber, yo en ningún momento les pedí que se pusieran ceniza. Y eso, ¿verdad?, hoy que coincide con el miércoles de ceniza, pero en ningún momento el Señor en su ley puso, sí, pónganse ahí ceniza y póngansela aquí para que... No, hermano, no. El Señor nunca lo pidió. El pueblo de Israel empezó a ocupar cosas para como que tuvieran el favor de Dios. Pero Dios no quería ese tipo de cosas. Dios no le dijo, sí, mira, malpásate, no comas. No. Sí es válido ese tipo de ayuno, pero hoy por hoy mucha gente lo quiere ocupar nada más así como así.
Muchos cristianos lo ocupan nada más para sentirse muy espirituales. No, hermano, para eso no sirve ese tipo de ayuno. Entonces, nos vamos al versículo 6 de Isaías 58 y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. O sea, aquí sí que hay un ayuno que Dios escogió. ¿Cuál? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces, vámonos por partes. Cuando nos vamos a este tipo de cuestiones, a esta primera parte, le dice, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas y dejar libres. Está hablando específicamente, hermano, del trabajo laboral. Usted lo puede leer en diferentes versiones y se va a dar cuenta de eso que le estoy hablando. Es decir, yo tengo a lo mejor 1, 2, 3 empleados, no sé, desde uno, pero lo hago trabajar de más. Le pongo muchas cargas. No es de que esté cargando, sino, le voy a poner este ejemplo. Yo contrato una persona para hacer trabajo de oficina. Y de un día para otro le digo, híjole, no vino el de la limpieza. Pues a la limpieza, ¿no? Oye, hoy no vino el que carga la mercancía. Pues ahora tú cargas la mercancía. Entonces eso, hermano, Dios no le agrada porque eso ya no es justo. Todo por el mismo sueldo. No puede ser así. Entonces, cuando nos vamos a este primer versículo, está hablando directamente a todo lo que es el trabajo laboral. Tal vez puede decir alguien, pero yo no tengo, ¿verdad? ¿A quién no tengo empleado? Ponga cuidado, porque si alguien le ayudó a algo, a un trabajo, es digno de algo. Entonces, le voy a poner este ejemplo, ¿verdad?, que viene a mi mente y espero que no sea muy fuerte. Me ayuda mi primo, mi sobrino, mi abuelita, no sé, a cuidarme a mi niño. Entonces, ¿verdad? Se mereció un sueldo. Pero es que nada me lo cuida un par de horas. Se lo merece. Pero sin embargo, ¿verdad? Puede decir, es que es familia, que me haga un favor. Oiga, pues sí, pero pues no sé, un favor es, cada, no sé, 20 años, no sé. Pero hay gente, ¿verdad?, que ya lo ocupa cuídemelos, pero entonces le corresponde. Entonces, hermano, tal vez no es que tenga alguien no tengamos trabajadores, o alguien tiene trabajadores. Pero eso no significa que no tengamos que ser justos. Esto está hablando de esa justicia. Esto está hablando, hermano, de ser justos en cuanto al trabajo secular, en cuanto a qué estamos haciendo. Voy a poner un ejemplo. Sí, me va a cuidar fulanito a mis niños. Perfecto, está bien. Bueno, lo que le estás dando es justo. Lo que le estás dando realmente va a satisfacer sus necesidades. Entonces, mis amados hermanos, sí es que Dios dejó ciertos parámetros para bendición nuestra. Cuando alguien está en este aspecto, Dios no lo va a bendecir. Y no porque Dios no quiera bendecirlo, sino que la misma persona está peleada con su bendición, haciendo, ¿verdad?, esto que no es correcto, está abusando. Y ese abuso el Señor lo detesta, lo aborrece, porque dice, soltar las cargas de opresión, o sea, ya una opresión, y me lo vas a cuidar, ¿verdad?, y vas a hacer esto, y vas a hacer el otro, ya se está oprimiendo a la persona. Dejar libres a los quebrantados. Hay gente, hermano, que ha trabajado 20 años y que no tenía IMSS, sino que era de palabra, y 20 años y no les da nada. No, hermano, hay que ser justos. Si alguien estuvo trabajando con nosotros, hay que darle. Entonces, y dice, que rompáis todo yugo. Y hay gente, y lo podemos ver del lado espiritual. Del lado espiritual es libertar a aquel que está preso de a lo mejor malos sentimientos, malas emociones. Y estoy de acuerdo con eso. Voy de acuerdo a que si alguien, ¿verdad?, tiene un problema en el alma, está triste, ayudarle. Claro que sí. Pero hermano, ¿cómo vamos a vivir lo espiritual si no estamos viviendo lo que estamos viendo? Aquel que me ayuda a hacer limpieza a la casa, o aquel que me ayuda a barrer el patio, no sé. Entonces, hermanos, sí tenemos que ver esto en cuanto al ser justos con aquellos que nos ayudan, con aquellos que están haciendo algo. Hay gente, hermano, que porque le da de comer ya no le da sueldo. No, hermano, tiene que darle sueldo, tiene que darle. Entonces,
sí tenemos que nosotros ser un pueblo, hermano, de juicios justos. Cuando empecemos a la humanidad comprendiera que hay que ser justos, que hay que hacer balanzas justas, que hay que tratarnos bien los unos a los otros y dar aún más, ¿verdad? De eso justo. Entonces, hermano, yo creo que vamos a tener bendición. Pero a lo mejor se escucha muy ambicioso, va el mundo entero, pero nos corresponde como iglesia de Cristo Nación Santa el ser justos. Nos corresponde como iglesia de Cristo, hermano, vivir la palabra. Esos juicios ya están, ya está la palabra de Dios, hay que vivirla. No hay que ser encajoso con aquel que nos ayuda, hay que bendecirlo, hay que darle. Le voy a poner un ejemplo. Póngase que se le contrata algo a una persona para algo. Ya usted va a determinar si le da de comer o no le da de comer. Pero que entonces, si no le da de comer, pues tiene que tener un sueldo que le permita comer. Entonces, hermano, tenemos que vivir ese tipo de cosas. Pero vámonos al verso 7. Vámonos al verso 7. Dice, versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, vámonos a la otra parte. Que partas tu pan con el hambriento. Mire, por eso le decía que desde el principio que a lo mejor en este tiempo es un poco difícil hablar de esto. Pero, mis amados hermanos, dice aquí que partas tu pan. No está diciendo que le des un pan que no tienes. Tiene uno, hay que compartirlo. Tiene dije una manzana hace rato, pues dele la mitad, micha y micha. Entonces, que partas tu pan con el hambriento. Mire, una de las maneras que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Es cuando vamos al templo y entonces le llevamos despensa. Ya el Señor nos bendijo, comparto de lo que Dios me dio. Pero si en la semana usted se encuentra, ¿verdad? Alguien que no tiene que comer, le puede dar. Y puede decir alguien, pero yo ahí en el templo, sí, pero entre más des, más vas a ser bendecido. Entonces, y no estoy hablando, hermano, de que se quede en la bancarrota por ayudar. No, no, no. Pero sí podemos ver la manera de ayudar a otros. Que no es que partas tu pan con el hambriento. Muchas veces he ocupado estos ángulos para la parte espiritual, y se lo he dicho. Comparta por redes sociales la palabra, alguien a lo mejor está hambriento de la palabra, y lo comparte, está compartiendo el pan espiritual. Pero si tampoco compartimos el pan físico, hermano, mire, le voy a poner un ejemplo bien triste, ¿verdad? Y que es algo trágico. Ya vamos a acabar, tranquilos, ya vamos a acabar, tranquilos. Entonces, miren, hay mucha gente que dentro de sus oraciones dice, Señor, dale a aquel que no tiene. Está bien, Dios es soberano y sabe cómo dar y sabe a quién ocupar. Pero si uno dice, dale, Señor, a aquel que no tiene, oye, no es mejor que no le dijeras al Señor, dale, sino, oye, Señor, mira, le voy a dar, dime a quién darle. Pero no, la gente se autojustifica, ¿verdad? Señor, dale a aquel que no tiene que comer. No, 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 tú dale. Dios ya te bendijo, dale. Entonces, mire, esto es muy importante porque los vamos a la otra parte. Y a los pobres errantes albergues en casa. Yo sé que es muy complicado, ¿verdad? Meter a alguien dentro de casa. Porque pues puede ser algún ladrón, puede ser, yo lo entiendo, lo comprendo. Sé que vivimos en un tiempo de inseguridad muy catastrófico. Pero mire, hermano, si a lo mejor no podemos meterlo a casa, bueno, a lo mejor algún hermano, ¿verdad? Tiene la posibilidad de que tiene un cuartito por ahí abandonado, o tiene, no sé, tiene ahí un cuartito de triques que no tiene nada valioso. Mira, aquí te puedes quedar. Pero hermano, es complicado. Yo sé que es complicado. Pero cuando alguien lo vive, hermano, el Señor lo bendice a manos llenas. De la otra manera, ¿verdad? Cuando dice, cuando veas al desnudo, hay gente, hermano, que no tiene ropa. Y aquí voy a ser un poquito severo en esta cosa. Yo sé que a lo mejor alguien pudiera sacar del guardarropa y decir, esta ropa ya no me queda, ya está vieja. Podría ser, pero hermano, ¿no sería mejor que a lo mejor le dieras algo nuevo? Alguien puede decir, no, pero me la acabo de comprar. Sí, pero hermano, ¿cómo lo puedo decir? Para dar lo que ya no nos sirve, no tiene como que mayor esfuerzo. Darle algo a alguien que ya no lo queremos, pues es como darle la basura, discúlpenme mi expresión. Pero entonces sí tenemos que ayudar a aquel que está desnudo. No estoy diciendo que sea malo darle una ropa usada, no.
pero sí sería preferentemente, ¿verdad? Más bendecido que alguien dijera, junté unos 100 pesitos y compré una playerita para fulano que no tiene una playerita, o para mengana, ¿verdad? Mi amiga o una vecina, no sé, compré una ropita nueva y se la voy a dar. Yo creo que, hermano, eso va a tener mayor bendición. Entonces dice aquí, cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo sé que ahí podría haber mucha gente, ¿verdad?, que es un modo de vida el estar pidiendo, no trabaja, y creo que en alguna manera podríamos ser reservados ahí, ¿verdad? Y no es que no se le va a ayudar, sino que llevarlo a palabra y decirle, mira, es que lo que estás haciendo no te va a beneficiar. Con palabras sutiles, ¿verdad? Pero hay gente que ese es su modo de vida y creo que tendríamos que orar por él, ¿verdad? A la distancia y Señor, mira, aquella persona que recapacite para que viva bien, su familia, porque podríamos nosotros, ¿verdad?, estarle dando a alguien, pero cuando habla esto referentemente al dar, se está haciendo referencia a una ley bien importante que está, me parece que es en Deuteronomio, cuando dice, dale al pobre para que no haya en medio de vosotros ningún pobre. Déjeme explicarlo. Sabemos que por muchas circunstancias alguien puede caer en la pobreza, es decir, que puede perderlo todo por una enfermedad, por un mal negocio, porque le robaron, por X razón, ¿verdad? Sea la razón que sea. Entonces eso lo convierte en un pobre o de una manera pues drástica, ¿verdad? Entonces Dios dice en esa ley, dale a tu hermano, dale a tu prójimo para que deje de ser pobre. Entonces, mis amados hermanos, el propósito de dar es que una persona se levante, cambie y ya no sea pobre, nunca jamás en la vida. Esa es la visión del Señor. Alguien tuvo un problema, no sé, fracasó X razón, entonces lo que tiene que hacer es, se le da para que tenga y deje de ser pobre, que trabaje con sus manos, que logre algo y que el día de mañana pueda bendecir a otros. Eso es lo para el cual Dios nos ha bendecido. Entonces, si hay en medio de nosotros un hermano que no tiene, lo bendecimos en el nombre de Jesús, se le da, se le ayuda por un breve tiempo, y entonces ahora sí, lo dejamos no para mantener a alguien que está en pobreza, no, eso no, eso, hermano, uno puede tener años manteniendo a una persona en ese estado y nunca salir de ese estado. ¿Por qué razón? Porque no quiere salir de ese estado. Entonces lo que Dios nos mueve es dar para que esa persona reflexione y cambie. Entonces, esto lo podemos ver desde el ángulo espiritual y material, pero sí tenemos que verlo desde el lado material. No porque sea muy importante, ¿verdad?, el dar dinero, no, sino la importancia de bendecir a los demás. ¿Para qué? Para alcanzar el reino de los cielos. Le dijo, ve y haz tú esto. Entonces, cuando nosotros vivimos esta parte de la palabra de poder ayudar a los demás, de ayudar al prójimo. ¿Cuál es el prójimo? Toda persona, ¿verdad?, que no es parentela, porque la parentela, la familia, es una obligación nuestra. Pero a todo el prójimo, aquel que nos encontramos, amarlo, ¿verdad?, como a nosotros mismos. Entonces, hay que ayudar a los demás. Yo sé que a lo mejor no podemos ayudar a todos, pero pues podemos ayudar. Ese sería ahí el cierre de esto, ¿verdad? Poder ayudar. Que tú en tu corazón, que cuando seas movido a misericordia, tú ayudes a aquellos que están necesitados, que no tienen un alimento, que no tienen un calzado, un vestido. Y espero en Dios, ¿verdad?, que pronto podamos regresar a ese compartimiento del pan que se venía haciendo cada mes. Nosotros lo hacíamos dentro de la congregación, de lo que llevamos, ¿verdad? Pues se hacía alguna comida por lo menos una vez al mes, pero por cuestiones de la pandemia, pues no se ha llevado a cabo, por las medidas de sanidad, porque muchas veces traíamos gente de la calle para darles de comer. Entonces, esperemos en Dios que podamos rehacer eso y todos como iglesia ser participantes de ello. Entonces, acompáñenme en oración, mi amado hermano, y vamos a despedirnos. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que podamos vivir tu palabra. Sé que es complicado, Señor, el dar en tiempos difíciles, pero tu palabra promete algo, que aquel que da al pobre, tú, Señor, lo bendecirás a manos llenas. Hoy te suplico, Señor, que podamos ayudar a los demás de múltiples formas. No, Señor, con lo que nos sobra o lo que ya no queremos, sino con algo, ¿verdad?, bueno, una buena parte de nosotros.
porque al tener nosotros, eso constata que tú nos has bendecido en gran manera. Te bendigo, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es amplia, y yo te suplico, Señor, que podamos ser una iglesia dadora, una iglesia que pueda bendecir a múltiples gentes, porque tú quieres bendecir a los demás. Yo sé y tú dijiste que tú ibas a ver por el huérfano, la viuda y el desamparado, pero yo sé que tú, Señor, mueves a misericordia a miles de gentes para darles a aquellos que no tienen. Señor, estamos en tus manos. Ayúdanos, incítanos, muévenos a misericordia para ver por los demás y poder ayudarlos en todo momento. Aún aquellos, Señor, que no tienen, que a lo mejor no están en estado de pobreza, pero que hay un desánimo o tienen algún conflicto espiritual, Señor, ayúdanos también a bendecirlos y ayudarlos. En el nombre de Jesús te lo ruego, bendigo a tu pueblo, que en medio, Señor, de este frío, yo te suplico que tu Shekinah, Señor, acampe alrededor y que no haya frío en sus hogares. Aquellos, Señor, que viven en lugares muy lejanos, aquellos que viven muy, Señor, muy hacia el cielo, que está complicado el clima, yo te ruego que tú los bendigas y los guardes, y que tú, Señor, sigas bendiciendo a tu pueblo como lo has bendecido el día de hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recuerde que las cápsulas doctrinales están pasando los días martes y los días jueves. Compártalas, son temas breves con aprendizaje sumamente valioso. Los días viernes con nuestro programa en vivo, ¿verdad? Edificando el hogar. El domingo las prédicas y los miércoles las prédicas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos vemos pronto. Bendiciones.